sou coordenadora do projeto Eco Amazónia e é um grande prazer ter hoje aqui connosco um colega muito querido, o Miguel Rocha Vivas, que estava em Madrid e teve a generosidade de vir aqui ter connosco a Coimbra. O Miguel é professor no Departamento de Literatura da Universidade Javeriana, em Bogotá, na Colômbia. Tem um doutorado em Línguas e Literaturas da Universidade da Carolina do Norte e é um grande estudioso de literaturas indígenas, não só da Colômbia, mas também de toda a América do Sul. Então é sobre esse tema que ele nos vai falar hoje. Eu queria chamar a atenção, o Miguel tem uma série de livros que eu tenho pessoalmente utilizado muito na minha investigação. Ele desenvolve o conceito de oralituras para descrever as literaturas que são influenciadas por modos de criação indígenas, e queria chamar a atenção para dois dos seus novos livros que ele acaba de me dar. O primeiro, Reflorestar a Imaginação, e o segundo, Textillos, Textos, Ensaios e Fios Experimentais, numa tradução assim apressada para português. Então é um grande prazer ter connosco hoje o Miguel e escutar um pouco sobre o seu trabalho, sobre literaturas indígenas. Espero que tenhamos também no final a oportunidade de dialogar um pouco mais com o Miguel depois da sua palestra. Então, dou-te a palavra, Miguel. Obrigada uma vez mais pela tua presença. Graças. E o Miguel vai falar em espanhol, mas creio que nas perguntas e respostas, se alguém quiser perguntar em português, Claro. são bem-vindos. Muito obrigado, Patricia. Boa tarde. Gracias a ustedes por asistir, a las personas que también nos van a escuchar. Bueno, es la segunda vez que estoy en Coimbra. Estuve unos años antes de la pandemia presentando con un grupo de investigación también aquí. Me alegra mucho poder compartir este espacio con una investigadora que admiro mucho, que es Patricia Beira, y además tenemos un amigo en común que es un poeta del cual voy a hablar hoy, que es Juan Carlos Galeano. Bueno, básicamente pues me parece muy importante pensar como la relación que se puede establecer entre el proyecto ECO y lo que nosotros hacemos en las Mingas de la Imagen, que es un proceso, como hablábamos con Patricia, de también buscar que haya investigación, pero también circulación y creación permanente del conocimiento con las comunidades, ¿no? Entonces, parte de eso les voy a contar el día de hoy. Bien, pues siempre que pensamos en el bosque, en la floresta, en la selva, yo vengo de una parte más de la montaña, de los Andes, en Colombia, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, alto. Pensamos en los árboles, en los grandes árboles, en los ríos, pero pues el bosque está creado también por una cantidad de vida de seres que son muy pequeños, ¿no? Y que cumplen a veces funciones muy importantes como debajo del subsuelo, ¿no? Las conexiones también que se dan entre los hongos, los insectos, ¿no? Los microorganismos, los virus de los bosques que también son reguladores. Y quisiera comenzar pensando el musgo y todas las plantas pequeñas que son las recolectoras de gotitas de agua. Entonces, cada gotita de agua que es recogida por una de estas planticas, que es tomada, que es conservada y que luego es distribuida a través de la vida del bosque en los pequeños arroyos y arroyuelos que luego van a estos grandes ríos. Entonces yo vengo de la parte justamente donde nacen los grandes ríos, en la cordillera de los Andes, donde estas planticas en los bosques húmedos, están estas grandes nubes que allí se van concentrando, van recogiendo poco a poco estas goticas de agua. Para pensar el agua, pues también hay que pensar lo pequeño y lo grande, ¿no? La pregunta que uno se podría hacer, que podría yo hacerles a ustedes ¿es el río Amazonas o es el Amazonas más bien un río? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es el Amazonas un río? ¿O qué es? También esa pregunta, esa respuesta muy buena. También. Sí, también es porque ¿qué es entonces el río Amazonas? ¿O cuántos ríos Amazonas hay? Ustedes que son especialistas.
Pues incluso hay debates de dónde empieza el Amazonas, Exacto. porque no se sabe muy bien si empieza pues, antes de ir a Brasil, si es en Brasil que empieza. O en Perú. O en Perú, claro. Claro, sí, ni siquiera sabemos exactamente dónde empieza, porque probablemente empiece en muchos lugares a la vez, ¿no? No necesariamente hay un origen de las cosas unívoco. Y también en muchos relatos amazónicos contemporáneos de pueblos ancestrales, aparecen varios ríos amazonas. Ustedes me imagino que saben sobre estas teorías y estas investigaciones, que en realidad hay más de un río Amazonas. Se habla de varios, se habla particularmente de tres, ¿no? Un río Amazonas que va por debajo de la tierra, que va llevando millones de toneladas de agua y que se conduce por debajo de la superficie terrestre. Un río Amazonas que es el que vemos desde el Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, que es el gran río, ¿no? que aparece en esta fotografía y que aparece también en las imágenes satelitales. Pero también hay un gran río Amazonas que no es horizontal, sino que es vertical, que también tiene muchas ramificaciones, que es el río Volador. Son los ríos que conectan, por ejemplo, yo vivo en la parte de la montaña y permanentemente hay un intercambio entre los Andes y el Amazonas a través del agua, ¿no? Entonces, esos ríos que conectan los Andes, la Orinoquia, el Amazonas, el Pacífico, el Atlántico, están permanentemente fluyendo, ¿no? Y es muy interesante pensar cómo también el río vuela o el río conecta diferentes niveles ecosistémicos. Entonces, cuando pensamos en Amazonia, o cuando yo pienso allí, pienso en algo expandido también, en la medida en que, aunque yo vivo en los Andes, también dependemos permanentemente de esa relación simbólica, ecosistémica con el Amazonas. Acá hay una imagen de una de las estudiantes que trabajan esto en uno de los periódicos de Colombia, que muestra cómo es ese proceso, quizás para si no lo conocemos, ¿no? Por un lado, como el calor ecuatorial, número uno, va evaporando el agua del océano. En un segundo paso, aunque hay diferentes, esa es una hipótesis nada más, como las nubes avanzan intercambiando humedad con la selva, ¿sí? Luego como las lluvias chocan con los Andes y los vientos alisios, formando los ríos voladores. Estos vientos alisios son justamente los que soplan a lo largo del Atlántico y que llevaron las naves de Colón, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando llegan y pasan por Puerto Rico se chocan con el Yunque, ¿no? Que es una parte muy húmeda, pero en el norte de Colombia, en la península Rita, en la Guajira, estos vientos alisios lo que hacen es barrer permanentemente el agua. Acá, por ejemplo, es una zona más desértica y con menos humedad, menos precipitaciones pluviales, y es justamente por el mismo fenómeno que acá produce ese intercambio y acá produce más bien como poca agua al barrer como el sistema de las nubes. Y un cuarto momento en que las lluvias se esparcen por todo el continente. Entonces, cuando pensamos en los ríos voladores, pensamos en esa relación permanente con las plantas, los animales, los seres humanos como animales también, y cómo lo amazónico no se restringe solamente a un ecosistema que podamos interpretar en la superficie, sino que también tiene una serie de niveles verticales, horizontales, simétricos y asimétricos. Por ejemplo, esta es una fotografía que tomé el año pasado en el volcán Cotopaxi en el Ecuador, que fue uno de los volcanes que están bien estudiados principalmente con el Chimborazo por Humboldt y por su equipo, ¿no? Del siglo XIX. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, esta es la zona donde están los refugios de los caminantes. Y la compañera con la que subí, una colega académica en Quito, me dice que cuando ella era adolescente, estamos hablando de hace unos 15 o 20 años, esta parte estaba todavía cubierta por glaciares. Pero hoy en día, esta parte ya ha desaparecido gran parte del glaciar. Entonces, en ese intercambio que hay permanentemente de agua, los ríos voladores, también hay una evidente disminución de la captación también en los glaciares del agua, y ese fenómeno lo estamos viendo en toda la cordillera de los Andes. En Colombia hay varios volcanes nevados, como el Nevado del Ruiz, el Santa Isabel, que ya han perdido gran parte de los glaciares, de la montaña y la nieve, pero uno no solamente se lo explica directamente por el cambio climático, sino por también la afectación en los ciclos de circulación de esos ríos voladores. Esta es otra imagen importante para los Andes y el Amazonas, que son los páramos. Los páramos son también ecosistemas de alta montaña. Estos son los famosos espeletias o frailejones, con estos grandes orejitas o brazos, estas hojas enormes, reciben todo el tiempo el agua, la incorporan, la sostienen y la distribuyen. En estas partes, justamente en los Andes, están las grandes lagunas de las cordilleras, desde Perú, Ecuador, Bolivia,
y allí la mayoría de los relatos originarios de muchos pueblos, en mi parte de Colombia, los muiscas, esos relatos vienen justamente de allí. O sea, ¿de dónde nacimos? De las lagunas de lo alto. Los muiscas, por ejemplo, contaban de una mujer desnuda que salió con un niño de su mano de 3 años y bajaron a la parte baja del valle, pero casi todos los relatos vienen de las aguas, de las partes altas de las lagunas. Entonces los páramos también como sistemas de captación y conservación y distribución del agua. Bogotá, la capital de Colombia donde yo vivo, unos 8 o 9 millones de personas, está expandida a través de los cerros orientales, a un costado de los cerros orientales. Y los cerros orientales pues, han sufrido transformaciones muy grandes en su flora y en su fauna. Por ejemplo, hoy en día hay una gran cantidad de pinos y eucaliptos, que no son árboles nativos, lo cual en algunos casos ha mermado también la captación, la distribución del agua originaria. Por ejemplo, hay algunos ríos que se conservaban en el siglo XVI con la llegada de la colonización, que hoy en día ya han desaparecido o que están debajo de las calles. Sin embargo, toda esta zona del altiplano cundiboyacense y la sabana de Bogotá, donde está la ciudad, es una zona de humedales, permanentemente migraciones de aves. Era un gran lago como el Valle de México, ¿no? Y que había 2 grandes lagos, había un gran lago, pero eso se fue perdiendo, se fue secando. Y sin embargo, ahora con las transformaciones debido a las alteraciones ecosistémicas, cuando hay temporada de lluvias, ahora estamos en una temporada de lluvias muy intensa, la autopista central del norte, una gran vía, como la que conduce entre Lisboa y Coimbra, en una parte llega a estar totalmente inundada, porque las aguas siempre recuperan como ese espacio, que es como un desequilibrio, digamos, de los ciclos. Este es otro lugar muy bonito, que es una reserva de la sociedad civil en Río Claro, en Antioquia, que se ha protegido como desde la parte del páramo, desde la montaña, hasta la bajada del descenso de los riachuelos, de las corrientes, hasta este río Claro, que es hermoso porque además de ser muy conservado el bosque en este territorio, ahí por ejemplo están los monos aulladores, que en la cordillera central, ustedes saben que los monos aulladores son los monos que tienen la mayor vocalización, la más fuerte en el mundo animal, y allí hay también grandes depósitos de mármol. ¿Sí? Entonces es un lugar muy bello, con muchísimas especies animales muy particulares, pero está totalmente rodeado, esa reserva, de empresas extractoras de mármol y de productoras de cemento. Entonces cada vez más los lugares que conservan esa circulación del agua están, pues sí, hay una defensa de la sociedad civil, pero al mismo tiempo encontramos siempre a los costados las empresas nacionales e internacionales que están extrayendo. Entonces puede que un lugar así se conserve, pero si no se conservan las partes altas de las montañas y los bosques, pues va a dar lo mismo porque el caudal del agua siempre se va a ir afectando. Entonces, cuando yo pienso en este libro que les traigo, Reforestar la Imaginación, sobre estas relaciones, literatura, medio ambiente, filosofía, lengua, lo que estoy pensando es en lo siguiente, ¿no? Por un lado, pues ustedes ya conocen seguramente esta propuesta que es también heterogénea, que es la del antropoceno, o sea, cómo los seres humanos nos hemos vuelto una fuerza planetaria desde la revolución industrial para acá, incluso un poco antes quizás, y en qué medida las fuerzas acumuladas de la industria humana pueden ser tan determinantes como lo fue en otras épocas, no sé, los volcanes, el clima en general. Entonces esas fuerzas sumadas de lo humano, llevadas a un extremo, obviamente han generado muchos impactos negativos. Ustedes han visto seguramente el último libro publicado por James Lovelock, el que propone la teoría Gaia, y él habla del Holoceno, ¿sí? El Novoceno, perdón, habla del Novoceno, y también habla como de los aspectos positivos del periodo actual, ¿no? No solamente todos como negativos, pero es muy interesante pensar en lo que es el periodo actual, que hablan algunos investigadores. Aparece como esta sistemática irrupción y desestabilización por cuenta de muchas fuerzas humanas extractivas que realmente están fuera de control. Y en esa medida también es muy interesante pensar en este momento, cuando hablamos de antropoceno, la diferencia que hay entre antihumanismo y poshumanismo, ¿no? Porque a veces se piensa que el poshumanismo es algo que está después de los humanos, pero también se lo hace sinónimo de un antihumanismo. Es real que los seres humanos somos, como incluso lo plantea Ailton Krenak en uno de sus libros, en una de sus conversaciones, La vida no es útil, como un virus, o sea, somos una plaga en el planeta. Es real
esto como de que los seres humanos tendríamos que desaparecer para que pueda haber vida. Entonces digamos que esas teorías hay que contestarlas de muchas maneras, y quizás lo que yo hago en este libro es pensarlo más bien desde unas humanidades ampliadas, o sea, lo humano en relación con, ¿sí? Pero no necesariamente que el humano tenga que ponerse a un lado o desaparecer para que pueda haber vida en el planeta o para que pueda haber continuidad de la vida. Para eso hay que revisar algunas cosas, por ejemplo, este imaginario de la guerra contra la naturaleza, ¿no? Durante la pandemia del COVID-19, muchos gobiernos en el mundo plantearon campañas donde hacían del virus una suerte como de enemigo público, y había toda unas representaciones del virus como algo que debía ser combatido como se combate un enemigo militar. Esas representaciones de la guerra contra la naturaleza pues son muy inquietantes. De hecho, hoy en día, siempre que voy a hablar de esto, miro que se está viendo mucho, y hay una serie argentina que se llama El Eternauta, que se está viendo ahora mucho, y en esa serie pues hay también justamente esta idea de la guerra con la naturaleza, ¿no? Una serie de insectos que se crecen, que vienen del espacio, que se enfrentan con los seres humanos, que invaden el planeta, y se ocurre una serie de batalla, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires, que es una adaptación de una serie de cómics de los años 50, 60, si bien recuerdo. Pero lo cierto es que esta idea de la guerra con la naturaleza es bastante inquietante, y nos habla también del desconocimiento que tenemos, por ejemplo, de los virus. Durante los seminarios que hacemos nosotros, el Seminario del Agua y del Bosque, tuvimos unas conversaciones muy interesantes con el biólogo Stephen Harding del Schumacher College de Inglaterra, quien trascendió hace unos meses, se va dedicado también a él. Y Harding explicaba cómo los virus cumplen funciones reguladoras en los ecosistemas. Es decir, esta idea de que los virus son enemigos de la vida de los seres humanos hay que revisarla muy bien, porque hay muchos tipos de virus, muchos tipos de bacterias, muchos tipos de microorganismos. Hay virus, incluso explicaba Harding, en las nubes. Hay virus obviamente dentro de nosotros, ¿no? Porque en nuestro sistema tenemos, además de hongos y bacterias, tenemos virus. Entonces, esta idea de que los virus son necesariamente el enemigo público del siglo XXI, habría que revisarla mucho dentro de esa narrativa de la guerra con la naturaleza. En esa medida, pues la virusfera que propone Harding es clave, me parece muy, muy interesante, aunque él no lo he visto que lo haya publicado, que lo haya desarrollado en un texto académico. Él hablaba mucho de esa esfera de regulación ecosistémica que es la virusfera, que lo dejo allí para que ustedes lo puedan revisar. El trabajo de Harding se conoce sobre todo en un libro que se llama Planeta Viviente, Tierra Viviente, Gaia, y bueno, hay ediciones en castellano, no sé si en portugués y en inglés. ¿Qué es lo que estamos afrontando actualmente? Es una idea, simplemente una hipótesis del libro: un cambio climático o una alteración global. ¿Sí? El cambio climático como denominación en sí misma es claro, es correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo de que debemos ser cada vez más claros que el cambio climático no solamente existe, sino que realmente lo que hay que hacer ahora es ahora, ¿sí? No hay que esperar mucho las políticas de los gobiernos actualmente. Ustedes lo conocen mejor que yo, hay políticas negacionistas sobre el cambio climático. Lo que yo quisiera resaltar es que la denominación cambio climático también puede tener como algunos problemas. Primero, porque el cambio es positivo en la modernidad, ¿sí? Es positivo. De hecho, cuando hablamos de la evolución o cuando hablamos de la transformación personal, hablamos de algo positivo en el cambio. Las estaciones, bueno, en Colombia tenemos más ciclos de agua y sequía, pero pues ustedes acá en Europa, que tienen las estaciones tan marcadas, son parte de un cambio natural y cíclico de la naturaleza, ¿verdad? Ahora bien, ese cambio sucede en el clima solamente, es un cambio atmosférico, es un cambio que se ve solamente en el medio ambiente, en urbano o rural. Pienso que cuando hablamos de alteración global, ¿sí? Podemos hablar de esta misma situación del cambio climático, pero nosotros implicados en esos procesos. Es decir, ¿qué es lo que afecta esa situación digamos, del antropoceno o de ese equilibrio sistemático de emergencia planetaria? ¿Cómo revela nuestras relaciones con eso que llamamos naturaleza? Bueno, una primera brecha que habría que salvar, yo que trabajo con algunos escritores de lenguas indígenas, el viernes pasado en Bogotá conversaba con Yasnaya Aguilar, que es una periodista mije de Ayutla, México, y ella, no habíamos hablado sobre esto, pero estaba parecida. Yo tampoco uso mucho cambio climático, también lo defiendo, pero creo que es más una emergencia medioambiental, decía Yasnaya. Y en mi lengua, al igual que lo dice Ailton Krenak, el ensayista y pensador brasileño, no hay una palabra para naturaleza, ¿sí? Es decir, no hay algo que separe humano, naturaleza, cultura, naturaleza. Entonces, quizás la primera brecha que habría que pensar, que ya se ha venido pensando atrás, es la de nosotros separados de la naturaleza.
O sea, en qué momento desde el lenguaje mismo nos separamos de la naturaleza, ¿no? Y cómo eso puede ser diferente en otras sociedades y cómo lo podemos también pensar nosotros, esos relatos también de nosotros fuera, como si no fuéramos parte de la naturaleza. Entonces la propuesta del libro, básicamente, y pues de la charla es esta, ¿no? La actual devastación de hábitats y formas de vida ha ocurrido y ocurre a la par de reducciones y deforestaciones de nuestras memorias, lenguajes, sensibilidades, modos de comprensión y maneras de estar en el planeta vivo que somos, ¿sí? No solamente en el que estamos, porque uno no solamente está, sino que somos parte de. Entonces me interesa cómo las relaciones de pérdida también o deforestación en la imaginación, o las relaciones de memoria y relacionamiento naturaleza-cultura, o humano-no-humano, muchas formas que lo tenemos de decir en la academia. Entonces, ¿qué ocurre eso en nuestros relatos, en nuestras formas de relación, en nuestras formas de habitar, en los lenguajes? Porque decíamos, ¿no? La forma en que separamos ya entrada naturaleza-cultura, humano-naturaleza, y sobre todo nuestras formas de sentir y pensar, ¿no? Yo utilizo mucho la denominación sentir-pensar, que utiliza Eduardo Galeano, el autor uruguayo, Orlando Falsborg, un sociólogo colombiano, que la escucharon en Colombia, justamente en el Caribe colombiano de pescadores, que es esa posibilidad también de que podamos sentir y pensar aproximadamente, ¿no? Aproximar el sentir y el pensar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el predominio también de lo racional nos permite como desarrollar un pensamiento lógico que pues, sucede en la parte frontal del cerebro, pero nos desconecta incluso lo intelectual del cuerpo mismo, ¿no? ¿En qué medida en esta crisis climática podemos estar siempre en salones o en aulas, o en qué medida también necesitamos mucho más estar implicados físicamente con el cuerpo, en los territorios en que vivimos o en los que investigamos, con las personas con las cuales estamos también trabajando? Entonces la pregunta, que es muy sencilla también, es la necesidad de reconectar. Y yo estoy en el área de literatura, estoy en el área de ciencias humanas, filosofía, y me parece que algo que hay que revisar allí es también los lenguajes o las formas de comunicación, en este caso intercultural. Ustedes saben que la fluidez cognitiva es la capacidad que tenemos de comprender a través de ponernos en el lugar de los otros, ¿no? De entender desde diferentes inteligencias. No he leído la obra de Patricia a fondo, solo la conozco por lo que he conversado, pero creo que es una obra de fluidez cognitiva, ¿no? Poder entrar en esas inteligencias animales, vegetales, poder comprender. Si no comprendemos y nos ponemos en diálogo desde la interespecie, ¿cómo podemos encontrar unas políticas o unas formas de relacionamiento que sean no deforestadoras de la vida y de la imaginación? Entonces allí hay propuestas interesantes como las que hacen en África, en el Caribe y en Sudamérica algunos historiadores y narradores. Esta palabra oralituras que introducía Patricia se viene comentando desde la década de los 70 en el Caribe, particularmente en Haití. Algunos investigadores haitianos hablaban de estas narrativas y esa escritura propia como oralitura, pero los términos han sido un poco más conceptualizados, más que teoría, porque no son teóricos, por lo menos el segundo, que es Elicura, en América del Sur y en África Occidental. A su derecha, Joro Fall, de Senegal, de Dakar, un historiador, que en 1991 presentó en Ciudad de México un texto muy interesante sobre historiografía y sociedades en África. Y él decía, nos interesa la literatura, las formas de comunicación propia de la literatura, pero la oralitura también es una forma de oponerse a la literatura. O sea, nos interesan las formas específicas de esa comunicación literaria, pero también nos oponemos a la literatura. Obviamente, ustedes saben, el proceso colonial en África es todavía muy reciente, todavía hay muchas consecuencias no bien entendidas ni bien comprendidas, incluso la migración de vuelta, resultado de muchas décadas y siglos de opresión y de colonialismo, pero entender la relación con la palabra a través de la oralidad es fundamental. ¿Por qué? Porque el proceso de transmisión incluso del conocimiento se ha dado mucho a través de historiadores orales, de bardos, de Shelley, rapsodas, griots, ¿no? Entonces, creo que Joro Fall insistía mucho en la necesidad de la oralidad en el pensamiento crítico e histórico. Pero del otro lado, más de la parte poética, Elicura Chihuahilaf, un autor mapuche del lado chileno, del país mapuche de Wallmapu, decía, he llegado, eso lo decía a mediados de los 90, o sea, hace ya unos 30 años, decía, he llegado a la conclusión de que soy un oralitor, porque mi escritura transcurre al lado de la oralidad de mi gente.
en el respeto hacia ellas, hacia ellos. Y es muy lindo esto porque pensemos por los procesos, por ejemplo, de transcripción etnográfica, ¿no? O lo que uno escucha y pone en un texto, o incluso la literatura oral, desde la Biblia y la Ilíada, la Ilíada en particular, hasta los hermanos Grimm, como muchos relatos se ponen por escrito alfabéticamente, o el relato etnográfico sin duda, y esto implica en muchos casos una desaparición del contexto, de los vínculos, de la conversación, de las relaciones humanas y no humanas que se establecen en esos espacios de diálogo. Entonces, una escritura que transcurre al lado de la oralidad, o sea, que no trasvasa, que no pasa de un lugar al otro, sino que transcurre en la escucha. Y es una escucha que se da no de una sociedad a otra, ¿sí? No es como vamos a comprender todo el pensamiento amazónico, si es que algo así existiera, sino más bien como entre unas pocas personas. El cura mismo como escuchando su tía, su abuelo, un entorno más familiar al lado de un fogón, en una casa, y en esa escucha la escritura poética, que es evocativa, que no es ficcional y que a la vez pasa mucho por la conversación y por el cuerpo. Entonces eso es muy interesante porque implica por un lado unas estéticas, ¿sí? Unas estéticas más que de lo que es bello y no es bello, sino como de los diferentes sentidos que están implicados en la conversación. Particularmente la escucha, pero también el olor, que se pierde mucho en la escritura, incluso en la mejor fotografía se pierde en muchos casos, uno puede sugerir, claro, pero se pierde el olfato, el tacto. Entonces las estéticas pensadas también como unos sentidos implicados en el diálogo y la capacidad de escuchar, las éticas de la conversación, ¿sí? Lo que uno escucha como genera vínculos. Todo lo que escuchamos, y si aún más pasa a nuestros libros o nuestras investigaciones, pues genera un vínculo, y como esos vínculos no terminan jamás con un título, ni con un libro, ni con un artículo, sino que generan más bien una conversación incesante, además de ida y vuelta, ¿no? A dónde van las cosas que escuchamos y que ponemos en nuestras investigaciones, cómo eso va más bien a cómo retorna y cómo hay un permanente intercambio de conocimientos, unas éticas que no implican como tomar y sacar de un lugar, sino más bien como un permanente intercambio y unos límites también en lo que podemos decir o no decir. Y en ese sentido también unas pedagogías, como todo el tiempo estamos implicados en escuchar, aprender y enseñar, ¿no? Enseñar también una forma como de volver a estar reaprendiendo, reescuchando. Entonces, tanto como estéticas, éticas y pedagogías, las oralituras son propuestas que nos ayudan también a revisar el lenguaje contemporáneo en estos tiempos de deforestación de la imaginación y de la vida misma, ¿no? Entonces, todos esos vínculos, esas posibilidades de intercambio, de diálogo y de reconexión. Ahora bien, acá tenemos al poeta Juan Carlos Galeano, nacido en Caquetá, en Colombia, de una familia pues que emigró hacia esa zona del país, en la zona de frontera también hacia la Amazonia, y cómo él crece y desde su infancia está conectado simbólica, lúdica, espiritualmente con esos territorios, con los habitantes de ese territorio. Y ustedes conocerán seguramente la antología, la selección de textos publicados en portugués también por Patricia, que me alegra y celebro mucho que esté publicado este maravilloso poeta también en portugués. Dentro de poco saldrá su libro de aforismos poéticos amazónicas, que también una parte está en el libro de Patricia. ¿Sí? Sí, circula. Sí, por acá los tenemos, los libros, para que ustedes los puedan por favor ver. Y bueno, Juan Carlos Galeano, de sus aforismos, ahí vienen las amazónicas, hace preguntas tan interesantes como esta, ¿no? O más bien como, en este caso, como un llamado a una pregunta, ¿no? Porque no es la pregunta exactamente, sino un llamado a la pregunta, una evocación de la pregunta. Debemos preguntarle a Amazonia si le gusta este nombre que le dieron o si prefiere otro. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos nosotros mismos es ¿qué significa para nosotros Amazonia? ¿Quiénes son las Amazonas? Cuando pensamos en Amazonia, en lo amazónico, en las Amazonas, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Ustedes qué me pueden decir? Pensamos em primeiro lugar no mito grego, das Amazonas. Ajá, que eran As estas mulheres mujeres guerreiras. aguerridas, que estaban como aisladas, que eran guerreras, que a veces no tenían solo un seno para poder disparar. Sí, sí. Entonces, pues obviamente una proyección de un relato colonial, en este caso más allá del mito, ¿no? Que tiene un significado muy particular, sobre un territorio además de lo femenino, ¿no?
un territorio muy extenso que además queda unificado por esta idea de las Amazonas o lo amazónico. Si le preguntaran a ustedes a Amazonia si les gusta el nombre que tiene o si prefieren otro, ¿qué creen que responderían? Eu creio que preferiria outro. Preferiría quizás otros. Un nome indígena. Y probablemente no se quitaría este, pero preferiría otros nombres, ¿verdad? Isto foi o Amazonas foi um nome imposto pela Exacto, pela el nombre Europa. impuesto. Entonces uno puede pensar, yo no les tengo la respuesta, porque es un poema y por eso es importante que esté abierto siempre. Hay un relato maravilloso que ahora por tiempo no voy a contar, que es Monilla Amena, el árbol de la abundancia. Hay muchísimas versiones, una de ellas recogida en extensión por el filósofo dedicado a la Amazonia, Fernando Urbina Rangel. Y bueno, el relato hay muchas versiones, pero a grandes rasgos habla de un gran árbol, un árbol más grande que este edificio, donde había muchísimas frutas, muchísimas semillas, muchísimos tipos de alimentos, por eso era el árbol de la abundancia. Y de ese árbol tomábamos nosotros y otros tipos de animales, ¿sí? Todos tomábamos del árbol originalmente, ¿no? Pero por muchas razones y por muchas versiones que ahora no voy a resumir, el árbol es intentado derribar, a veces se lo trata de cortar. En algunas versiones el árbol está siendo ya cortado, pero se oscurece y no puede terminar el trabajo. Entonces vuelven al siguiente día y el árbol vuelve y se pega, vuelve otra vez a estar completo. Hasta que finalmente, con la ayuda de algunos animales, los seres humanos logran tumbar este árbol, ¿no? Y el árbol cae. Cuando el árbol cae y se expande alrededor, se vuelve el río Amazonas, con todas sus vertientes, con todas sus variantes, con todos los ríos afluentes. Entonces, Monilla Amena, el árbol de la abundancia, es una de las posibilidades para pensar desde algunos relatos, otros posibles nombres que se le podría, más que decir, preguntar a la Amazonia. En Colombia y en muchas partes del mundo, cuando somos niños crecemos con imágenes que vienen pues asociadas, ¿no?, a la infancia como las de Disney, ¿no? Y jugamos con animales que a veces no vemos ni conocemos, o jugamos con representaciones también creadas por la industria del cine, ¿no?, y de la animación. En ese proceso pues, de la infancia, yo que tengo 2 hijas pequeñas, me encontré hace unos años con unas mujeres maravillosas, Ticuna, de la frontera Colombia, Brasil y Ecuador, que hacen unos juguetes para sus niños y para la gente de la comunidad, inspiradas en los relatos de origen. Entonces ahí aparece el hombre delfín, el bufeo, aparecen los enmascarados, el hombre tigre, el hombre y la mujer guacamaya, todo eso pintado sobre telas de llanchama en unos formatos pequeñitos que se pueden quitar y poner las máscaras. Y vean que de algo tan sencillo surgen cosas muy interesantes, porque si cuando estamos chicos y chicas jugamos solamente con determinadas imágenes o seres que vienen de una mitología en particular, pues con ellos crecemos y pensamos. Pero si desde el acto mismo de jugar desde la infancia se construyen imaginarios, objetos y juguetes que tienen que ver con los relatos, las formas de los territorios donde se habita, aquí en particular los ticuna con esos animales, pues también cambia un poquito la perspectiva. Entonces me parecía muy interesante y me sigue pareciendo fundamental el trabajo de estas mujeres, dándole la vuelta a también los juguetes y los imaginarios que se simbolizan para la primera infancia. Por ejemplo, el bufeo o el delfín rosado del Amazonas, que aparece de muchísimas maneras en los relatos tradicionales, ¿no? Les dicen que era a veces lo pintan como un extranjero, ¿no? Le dicen un gringo en América del Sur es como un norteamericano, que aparece como en una fiesta y seduce a las chicas, se las lleva, es como un picaflor, es obviamente un animal con un carácter pues como hipermasculino, y en la poesía de Juan Carlos Galeano, que ahí está rotando, aparece de una manera muy interesante que ahora quiero traer a colación. Aquí está un fragmento de su obra Amazonia. Por las noches se transformaban en hombres guapos, los delfines, y entraban en las fiestas que celebrábamos cerca del río. Vestían elegantes con cadenas de oro y una boa delgadita les servía de correa. Nos decían que esa misma noche había estado de ópera en Manaus y bailando valses en Iquitos, pero les gustaba beber nuestro masato y venir a nuestras fiestas. Entonces es maravilloso porque en estas pocas líneas de Galeano vemos cómo el delfín, el bufeo, atraviesa toda la Amazonia, ¿no? Por lo menos las grandes poblaciones urbanas, ¿no? Desde Manaus en Brasil hasta Iquitos, y es esa figura también que entra y sale como el extranjero de la comunidad,
pero que sin embargo está enamorado o que, digamos, está enganchado, está conectado con las fiestas tradicionales, ¿no? En este caso con la bebida del masato y la aceptación pues de la vida ritual comunitaria. Estos relatos de esos territorios no siempre son tan hermosos, ¿no? Hay relatos que ustedes conocerán mucho mejor que yo, como los de las caucherías, ¿no? La extracción sistemática del caucho de fines del siglo XIX, parte del siglo XX, donde pues, las poblaciones originarias de esos territorios fueron diezmadas masivamente, se les esclavizó, se les endeudó, un sistema pues, terrible de extracción física, humana y vegetal en esos territorios, y cómo al mismo tiempo esa deforestación física del espacio, esa destrucción sistemática de la selva y la Amazonia, pues hay una deforestación, una destrucción de las memorias, de las formas de relación y de pertenencia a las personas de nuestros territorios, ¿no? Entonces cuando pensamos, y Patricia debe tener una visión mucho más profunda que la que yo pueda tener ahí, pero cuando pensamos en el arte amazónico, incluso en el arte indígena, esa producción, pues encontramos también la necesidad de hacer una visión crítica y de generar nuevas conexiones y continuidades con esos pasados borrados y con las futuralidades, ¿no? Cristian Bendayán no es un autor que se reconoce como indígena, es un autor de Iquitos, un pintor, que en esta obra El Paraíso del Diablo, pues me parece que nos pone nuevamente a pensar sobre el cuerpo de la mujer amazónica, el cuerpo de la mujer en general, pero también sobre las amazonas, ¿no? Como esas mujeres, ¿no? Que hablábamos del mito, que dan nombre a su territorio, pero aquí, de una manera más alegórica que otra cosa, pues vemos cómo este cuerpo es anhelado, es acechado, es convertido en objeto de mirada pues por estos hombres, ¿no? Que simbolizan muchas más cosas de las que podemos decir, ¿no? Pero en ese cuerpo donde están los peces, las frutas, los vegetales, las flores, hay toda esa mirada también exotizante y extractiva de la Amazonia, ¿no? Entonces El Paraíso del Diablo, que de alguna manera también está en la obra de La Vorágine de José Eustacio Rivera, ¿no? Como ese territorio anhelado permanentemente y demonizado por las fuerzas externas al territorio, ¿no? Pues desde afuera. Eso se ve de manera, no tengo acá la versión en castellano, estaba trabajando en la traducción, entonces permítanme traducirlo acá mismo. Está publicado en una variante del Muri Huitoto y en castellano. Está Jenny Muruyandoque, que publicó en el año 2010 en la antología estos poemas, en mi antología Puchi Villaguay, pero que ya había publicado en los finales de los 90s un libro que se llama Versos de Sal. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están sus huellas? Estoy buscando. ¿Dónde está mi padre? Aunque él está ahí, no lo puedo ver. Él me está ignorando. Mi madre, mi padre, mi madre me están ignorando. No puedo alcanzar a mi padre, no puedo alcanzar a mi madre. Cada día, padre, madre, estoy llamando, estoy orando. ¿Cuándo voy a escuchar la voz de mi padre? ¿Cuándo voy a escuchar la voz de mi madre? Me estoy volviendo vieja sin sus voces. Yo tomo esa serpiente y la llamo mi padre. Yo tomo esta zarigüeya y la llamo mi madre. En Versos de Sal, bueno, ahí los dejo más bien unos segunditos para que lo puedan notar, es otra la voz que aparece. Es por un lado la voz de Jenny, pero es también la voz del equipo con que construyó ese poemario, con el abuelo Oscar Román, con el antropólogo Juan Álvaro Echeverry, un equipo de personas donde ella simplemente participó, no es la única voz de ese poemario, pero lo que ahí se puede ver a lo largo de los textos es cómo la voz poética va como fragmentándose, ¿no? O sea, como en un inicio está allí presente en esa tierra que nombra, pero la voz se va fragmentando, se va destruyendo, se va consumiendo en un proceso de migración X, Y o Z, que al final es totalmente desorientador, ¿no? No hay ninguna referencia, no puede encontrarse con su papá, con su mamá, pero al mismo tiempo está siendo ignorada totalmente por la tradición de la cual venía. Y en la parte posterior del poemario, la voz termina totalmente consumida, desaparece incluso como quemada, incinerada, y al final reaparece en forma de una gotita de agua. Entonces hay todo un proceso de destrucción, desconexión, deforestación simbólica de esa voz poética, y al final resurge en unas gotitas de agua. Entonces esto es del poemario Versos de Sal, un poemario colectivo, Jenny Muruyandoque, que gana el premio en 1998 de Poesía Regional en el Amazonas,
pero que luego esto no le implica una transformación realmente muy importante en su manera de trabajo, en su forma de vivir, y pasa mucho tiempo después de esto trabajando como empleada doméstica en unas grandes ciudades de Colombia. Bueno, Anastasia Candre Yamakuri es una investigadora comunitaria de origen Okaina y Murui. Los Okaina, en el proceso también del caucho y la colonización, fueron muy diezmados, hasta el punto de que se habla que la lengua como tal ya no, digamos, no se habla fluidamente y que hay menos de 100 personas que pueden comunicarse en canciones rituales. Anastasia escribía no en Okaina, sino en una variante del Muri Huitoto, pero al mismo tiempo que escribía, ¿qué hacía? Que escribía investigación sobre el lugar de la mujer en la chagra, sobre las canciones del ritual de fruta, las canciones de las malocas o casas comunitarias. Pero además de eso pintaba ese tipo de cosas enteras de yanchama, que es una corteza vegetal, árboles, que se trabaja para luego pintar sobre ella. Y en esas cortezas de yanchama ella pintaba para los antropólogos, o sea, lo que se llama un informante de los investigadores. Y en esas pinturas ella pues plasmaba muchos aspectos de la vida comunitaria, ¿no? Como las chagras, las palmas, la recolección de los alimentos, el mambiadero, que es el lugar donde se comparten las hojas de coca, ¿sí? Que ustedes saben la diferencia enorme que hay entre las hojas de coca, que son medicinas, un alimento, de la deforestación física de la planta, de la destrucción física de la planta, que es la cocaína, ¿no? Que además ha llevado a muchos estereotipos negativos a los países amazónicos, Colombia, Ecuador, Perú. Pero bueno, ella pintaba entonces también los rituales del mambe, donde se comparte la palabra. También pintaba pues los roles de hombres y mujeres, por ejemplo acá con el casabe o el pan de yuca, la educación también que siempre lleva el niño en la espalda, ¿no? Como viendo lo que hace la mamá, como pasa en muchas comunidades de África. Entonces ella básicamente pintaba como escenas de la vida cotidiana, escenas de la vida comunitaria. Y esto yo lo vi en mi casa porque la acompañé en algunos viajes. De hecho, ella falleció muy joven todavía en 2014. Nos íbamos a encontrar para viajar al lado peruano a un encuentro en Iquitos, pero pues ahí no alcancé a encontrarme con ella, me tocó más bien como el homenaje de muerte que se le hizo. Pero estaba trabajando algo muy interesante que era su propia visión de lo que es la literatura. Porque claro, como ella había sido estudiante de escucha, no estaba formalmente inscrita en la carrera de lingüística en la Universidad Nacional en Colombia, en Leticia, en Amazonas. Se había formado allí en lingüística, en antropología, y escribía cosas muy diversas. Lingüística, antropología, pintaba, hacía algunos poemas, ¿sí? Que se basaban en canciones rituales, en palabra tabaco y coca, en géneros verbales. Y cuando nos íbamos a encontrar en 2014, que no alcanzamos, estaba preparando un texto para un encuentro en Iquitos sobre los géneros verbales de la poesía en la lengua murui. Estaba investigando el rafue, la palabra fuerte, la palabra dulce, la palabra abundancia, la palabra de consejo. Estaba pensando eso. Un par de años antes nos habíamos encontrado en la emisora de la Universidad Javeriana. Esta conversación está grabada, tengo que encontrarla para enviársela a Patricia, que la puedan de pronto subir a su página si la necesitan. Y ella dice cosas muy lindas ahí. Por ejemplo, dice en la conversación, dice, profe, es que yo me di cuenta que todo es una belleza de literatura. Entonces, claro, yo quedé pensando mucho qué significa eso, ¿no? Porque ahí no lo hablamos muy a fondo, pero significa muchas cosas. Acá Amigas en Reforestar la Imaginación lo trabajo un poco. Y es porque Anastasia pensaba que todo es palabreable. O sea, todo puede pasar por la palabra. Y todo en la medida en que pasa por la palabra puede ser también pensado, reimaginado, reestructurado, reaconsejado, porque la palabra siempre cumple una función de orientación. Y eso era para Anastasia la literatura, ¿no? Una forma de pensar también y de cantar, porque ella no solamente leía sus textos, se colocaba sus gafas y comenzaba a leer sus textos en huitoto y en castellano, sino que después también entonaba las canciones rituales. Entonces era una mujer que era muy integral, ¿no? Como que tenía la necesidad también de darse a comunicar, de darse a entender a las demás personas. Probablemente los textos que publicamos en las antologías Puchivilla son todos los textos que ella dijo que son poemas, que además quería publicarlos una investigadora en Italia, pero que al final dice, ella se los envió y nunca supo si los publicó o no. Estaba un poco como, ¿qué pasó con mis textos? Y ahí fue que nos encontramos y bueno, pero publiquemos los textos, los publicamos en unas antologías que fueron gratuitas, que circularon por toda la ciudad y por todo el país. Entonces ella fue reconocida con esos pocos textos,
Pero hablando con Juan Álvaro Echeverry, el antropólogo que fue su amigo que la acompañó de cerca, me decía que fue muy interesante porque en su libro académico El ritual de las frutas, que ha sido publicado recientemente en la Biblioteca de la Vorágine, una parte al menos, ella hizo un prólogo que se llama La conjuración de las madres, ¿sí? Como una introducción al libro académico, ¿sí? Y allí hay algo muy poético, pero muy fuera de lo que puede ser tanto un prólogo académico como un poema. Ella estaba elaborando muchísimo un lenguaje muy particular suyo, de lo que era una cosa cortica, era muy largo, casi un capítulo, que es la conjuración de las madres. Entonces sería muy importante en los próximos años revisar las formas en que Anastasia también escribió en formatos que no eran necesariamente poéticos, ¿sí? O que no se tenían a textos cortos, sino que era justamente su escritura académica. Ella hasta el viernes, porque ella falleció un domingo, estuvo trabajando hasta horas de la tarde en un texto sobre el lugar de la mujer en la Chagra. Estaba investigando sobre la mujer en la Chagra. Y como mujer en estas comunidades, pues ella no atendió a una restricción que tendría el abuelo con que aprendió, que era que los que tenían que aprender eran los nietos y los hijos del abuelo, o sea, los hombres. Pero como ese abuelo estaba no tenía retroalimentación de parte de sus descendientes, la que aprendió fue ella, que no era directamente la nieta. Eso genera que cuando yo voy a Leticia y me encuentro con la gente de la comunidad, algunas personas parece que tenían un recelo de por qué Anastasia, siendo mujer, escribía sobre esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué escribía sobre esos mitos? ¿Por qué cantaba? ¿Por qué escribía poesía? Desde la visión de algunos líderes que eran de pronto muy tradicionalistas, Anastasia no tendría permiso o derecho a hacer eso, decía que vendía la cultura. Pero claro, definitivamente hay unas grandes preguntas que uno tiene que hacerse, porque en el caso de muchas escritoras indígenas contemporáneas, las que conozco, como las mujeres guayú de la Guajira, o otras mujeres que conozco, tienen más dificultades para poder hacer su trabajo. Hay muchos sesgos que les impiden en muchos casos tener como la palabra a ellas. Entonces, Anastasia fue una de esas mujeres que lo que le interesaba realmente era que nos pudiéramos comunicar, utilizaba cualquier medio posible para que eso fuera real. Si estuviera aquí estaríamos también cantando con ella. Y eso también se ve en su obra, porque cuando Anastasia reflexiona sobre esto de toda su belleza de la literatura, también nos vuelve a la literatura como un saber. Porque a veces usamos la palabra literatura para decir el conocimiento de algo, ¿no? Alguien que sabe de botánica dice la literatura sobre la botánica, ¿no? Ese saber, ¿no? Para Anastasia la literatura era un saber, era sobre todo una forma sensible de comunicarse. No hablaba de la lectura, aunque ya en ese entonces nos encontrábamos, yo organizaba encuentros entre los autores en Colombia, ya había la idea de la lectura, estaba allí, pero ella no se definía de la lectura porque no algo que era como lejano a lo que yo pensaba, no, yo creo que se identificaba, pero no lo había como asimilado así. Hablábamos de la palabra dulce, de la palabra fuerte, de la palabra consejo, uva y ¿no? La palabra. Y ese cambio de lo que les estoy contando, de una voz que viene de ser informante antropológica o que viene de ser estudiante de escucha a una universidad, pasa a ser en algunos de sus textos por pasajes, por ejemplo Picante como el ají, un texto donde aparece su propia voz, ¿no? Como mujer, que es una mujer que se ríe en el texto, jijijiji, comienza a reírse dentro del texto, que rompe un poquito con esa voz solemne, además porque si ustedes conocen el mundo masónico, pues los rituales son también muy de la risa, hay cosas muy solemnes, pero también hay cosas de la risa, de la erupción, de lo sexual, ¿no? Del juego, del desorden, a veces del caos y el orden están todo el tiempo. Entonces creo que es un poco Anastasia, y se ve como en su obra pictórica, ¿sí? Hay un paso también a otro escenario, ¿no? Entonces, mujer huitota, su cuerpo oloroso, ¿no? Obviamente el sentido del olfato, como el perfume de la flor del ají, su voz fuerte y picante. Sola se calma de su ira, pero su corazón ardiente y comienza a reírse. Entonces, bueno, esta es parte de esa forma en que ella se desmarcaba también de ser solamente como informante o investigadora. Estaba en una búsqueda y yo creo que encontró una propia voz, ¿sí? Que se encuentra además en diferentes textos y en lo que ella hablaba y la forma en que se comunicaba con la gente. Y en las pinturas que hacía sobre el Chama parece algo muy, muy interesante, que me dice Juan Álvaro Echeverry que eso estaba detrás de la nevera en su casa ahí en Leticia,
como por ahí detrás de la nevera y que llegaran unos investigadores del Brasil y dijeron, ¿pero qué es esto? Lo sacaron, vieron esa pintura. Obviamente aquí no hay un trabajo de informante etnográfica. Aquí no está pintando la vida comunitaria, ni es algo que traduzca algo así como para un trabajo de investigación como de la vida tradicional. Aquí hay algo más como personal de Anastasia. Parece que no tenía tampoco como demasiada carga simbólica o no era como algo como que le diera tanta importancia, pero los investigadores del Brasil que preparaban una exposición de arte indígena les encantó, se fascinaron y se llevaron esa obra, y esa obra se quedó en Brasil. Y allí lo que vemos es muchas bocas, ¿no? Una gran boca que tiene muchas bocas, incluso los ojos son también una gran boca o dos grandes bocas. Bocas que cantan, bocas que ríen, bocas que hablan, bocas que callan, bocas que escupen, bocas que cantan, bocas, palmeras, bocas peces, bocas frutas, bocas sol, bocas luna, bocas estrellas, bocas que gritan, bocas que callan, bocas, muchas bocas. Entonces, en esa voz, o en esas múltiples voces, hay esas gotitas de agua que les planteaba al comienzo, ¿no? O esa idea también de acá vemos como un bosque, ¿no? Como un jardín. Me parece que era la invitación también que nos hacía Anastasia, o quizás como ese río. Anastasia era como ese río Amazonas, que usted ve un solo río, pero hay más ríos. O sea, el río de la superficie, el río profundo y los ríos voladores. Y las formas en que se comunicaba ella, como lo hizo Violeta Parra en su tiempo, era lo importante era como poder llegar a las personas. Entonces no importa si tenía que tejer, o tenía que escribir, o tenía que cantar con la guitarra, pero había que llegar a las personas. Y eso para algunos líderes tradicionales era como incómodo, ¿no? Porque no respondía ni al imaginario de lo tradicional, pero tampoco al imaginario del indio, entre comillas, permitido, ¿no? Entonces, esa necesidad de la comunicación me parece que es importante y es trascendental en la obra de Anastasia Kandre. Y bueno, finalmente, algo de nuestro trabajo para también pensar en continuar las colaboraciones con ECO y con Patricia. Entonces, en las mingas lo que hacemos es generar espacios una vez al semestre, 2 veces al año, donde nos reunimos 2 o 3 días a trabajar con personas de diferentes orígenes, pueblos indígenas, campesinos, rurales, mestizos, y nos ponemos como una meta en común, hacer algún trabajo colectivo. Hemos organizado algunas cosas, que es, por ejemplo, en 2018 hicimos un encuentro continental de literaturas amerindias, donde lo que tratamos de hacer también es como de que los académicos, los editores, los artistas indígenas o indígenas se encuentren y colaboren y conversen. Entonces, una parte de los encuentros se hacen en la universidad, en la Feria del Libro en Bogotá, y otra parte se hicieron en La Guajira, también en las comunidades, dándole también mucha importancia al trabajo con los niños y las niñas. Entonces, es una parte del trabajo. Otra parte es la red de creación intercultural. Tenemos una página web, www.mingasdelaimagen.org, y ahí, por ejemplo, durante la pandemia hicimos un trabajo grande como de conversaciones, de diálogos, con artistas de diferentes partes, con profesores. Esperamos tener también muchos más con ECO. Tenemos como un buen repositorio digital de esos diálogos, esas conversaciones que pueden servir como materiales también de investigación y de educación intercultural. Está el Centro de Estudios Ecoacústicos e Interculturales. Colaboramos también para organizar seminarios como el Seminario del Agua, el Seminario del Bosque, que les conté donde trabajaba, donde participó Stefan Harding, tratando igual también de generar como esas conversaciones en la medida de lo posible abiertas. Hemos hecho algunas publicaciones como comunitarias, por ejemplo esta se hizo con un colectivo maya de México, de Tojolabales, Celtares y Tzutziles, con los cuales hicimos talleres virtuales, y se publicó en unas 9 o 10 lenguas, está ese libro, pero entonces porque habían artistas, escritores de diferentes partes, incluso de Europa, ¿no? Está en el contexto que se dio este libro, ya en la guerra contra Ucrania, se publicó una parte en ruso, de un pueblo indígena en Rusia. Al final se decidió no dejar un solo título, porque pues era, ¿cómo puedes tener un solo título donde todas las personas que están allí en diferentes lenguas tienen su protagonismo? Entonces dejaron todos los títulos de todas las lenguas, y los editores mayas de Chiapas hicieron como diferentes ediciones para cada lengua que se fueron distribuyendo. Son libros cartoneros que se hacen a mano, se pintan a mano, cada libro es individual, cada libro es único, se distribuyen en ferias de mercados, mano a mano. Entonces también es muy interesante porque se hace el texto, se trabaja colectivamente, luego se edita a mano con materiales reciclables y luego circula en los espacios también no académicos.
y eso pues muy chévere porque hay muchas cosas que hacemos nosotros en la academia que se quedan entre nosotros, ¿no? Entonces pues cómo poder circular un poquito más estos procesos. También colaboramos y nuestra página está conectada todo el tiempo con esta página, la Bibliooraloteca Muyu en el Ecuador, en la comunidad Quichu, que es una de las primeras bibliotecas comunitarias dedicadas del todo a textos literarios en lenguas y de tradiciones indígenas. O sea, ahí encontramos muchas cosas de la Amazonia, sobre todo ecuatoriana, y está obviamente el trabajo de las autoras, de las mujeres Shuar, de la Amazonía, bueno, hay muchas cosas muy interesantes, pero es bibliooraloteca, porque al tiempo que hay materiales escritos, se trabaja el tejido y se trabaja mucho la promoción de lectura en la oralidad, porque obviamente no se trata de imponer un modelo de lectura y escritura en comunidades que le dan mucho más privilegio a la palabra, en este caso en el norte del Ecuador. Tenemos una publicación abierta, también gratuita, en la medida de lo posible siempre que hacemos nuestros libros. Digamos que estos últimos, que son libros individuales, son libros ya más de editorial, pero nuestros libros de Niños de la Imagen siempre los hacemos abiertos. O sea, no, hay una parte impresa y todo el resto es edición gratuita. Tenemos un libro electrónico de 1000 y pico de páginas que lo pueden ustedes descargar, y ahí pues también tenemos colaboración con gente que trabaja el poshumanismo, el tema ambiental, la literatura amazónica. No hay mucho allí, pero hay una parte, bueno, es parte como el trabajo que hicimos durante los años de la pandemia, que se publicó en 2021. Y bueno, ya como a nivel individual, entonces lo que yo estoy tratando de hacer después del doctorado, ya hace 10 años, es como buscar un lenguaje, o buscar más bien como lenguajes que por un lado se puedan desmarcar también de la inteligencia artificial, porque miren que hay muchos artículos que cualquier buscador puede resumir rápidamente. El mismo abstract de un artículo ya lo dice todo, ¿no? Simplemente que hay que desarrollar la hipótesis y encontrar como un lenguaje para poder decir. Me parece que es un tiempo muy interesante para pensar el ensayo literario, para pensar como lenguajes experimentales que nos permitan no solamente decir las cosas, sino decirlas a nuestra manera, con un lenguaje metafórico, conversacional, permanentemente en diálogo con la imagen y con el arte. Entonces, pues eso es lo que he estado trabajando particularmente. Tenemos una revista que es la revista OI, El Camino de los Labios, que por ahí también está para si la quieren ver. Están invitados si ustedes quieren publicar. Es una revista que tiene como objetivo juntar académicos y artistas en un solo volumen, incluso académicos que quieran publicar cosas corticas, o sea, que no sean unos artículos muy largos ni revistas indexadas, sino que podamos decir cosas ahí que no se dicen en otras publicaciones. También es una revista digital abierta, gratuita, que es coeditada con los compañeros Quichua de Ecuador, editada particularmente en Quito, y estamos en nuestro primer número. El segundo volumen va a estar en parte dedicado a las lenguas nativas de Europa, porque a veces cuando hablamos de lenguas nativas o indígenas pensamos en las Américas, pero entonces también queríamos pensar como escritura en lenguas indígenas de Europa, lenguas no oficiales. También hemos tenido como traducción y trabajo en conjunto con algunos grupos de investigación en el Asia, particularmente en Corea. Y bueno, creo que el texto de Juan Carlos, este aforismo lo dice todo, ya como para cerrar, y con eso quisiera como concluir. Diríamos toda la verdad sobre Amazonia si en lugar de palabras usáramos gotitas de agua. Muchas gracias. Obrigado.